El empleo, que es un tema del que vamos a hablar y del que dependen los peruanos, porque sin chamba no comemos. Sin chamba no comemos, sobre todo los millones de peruanos que viven del día a día. Exactamente. Vamos a ver justamente estos cuadros que nos has preparado. A ver, empleo en el 2022. Cuéntanos un poquito. Sí, a ver, justo acaba de salir hace muy pocos días el reporte del INEI sobre el empleo en Lima Metropolitana, cómo cerramos el año 2022. Afortunadamente... ¿Qué significa, perdón, adecuadamente ocupados? Significa, tenemos un término que se llama subempleo, que puede ser dos cosas. Son personas que desean trabajar en horario completo y no pueden, trabajan menos de 35 horas a la semana, que son los menos en el caso del subempleo, o que sí trabajan 35 horas o más a la semana, pero no tienen ingresos suficientes para vivir adecuadamente. Que, por ejemplo, te pagan menos del sueldo mínimo. Por ejemplo. Sí, este es un ejemplo. Entonces, el 100% de los peruanos, de los limeños en este caso, tenemos que el 92% está ocupado. Tiene alguna chamba. De los limeños, que son más o menos 10 millones, ¿cuántos son los que chambean? Los que tienen que trabajar, los que está la ocupada, son más o menos 5.2 millones de limeños ocupados. En el Perú, más o menos 18 millones. 18 millones. Entonces, ¿y el desempleo? El desempleo está en 7.8%, es una tasa... Todavía está un poco por encima de la pandemia, pero de todas formas está por debajo del 10% del año anterior y del 13% del 2020, que fue terrible, ¿no? Entonces estamos en ese sentido mejorando en cuanto a cuánta gente tiene chamba. Pero ¿qué calidad de chamba? El tema es la calidad del trabajo. Y aquí vemos. Ahí vemos los desagregados. A ver, entonces pasamos. Así es. Entonces vemos que casi el 46% de nuestra gente, casi la mitad en realidad, está subempleada, principalmente en lo que decía que era por ingresos, ¿no? Que trabajan muchas horas, pero no ganan lo suficiente para vivir adecuadamente. Y ese particular ha aumentado casi 42% respecto de antes de la pandemia. O sea, la gente chambea porque todos tenemos que vivir de lo que... O sea, como mucha gente te dice en el día a día, además, si hoy no vendo, si hoy no chambeo, no como. Entonces, esa gente está trabajando durísimo, unas jornadas larguísimas en condiciones difíciles y sin embargo no llega ni a un sueldo mínimo. Así es, y algunos con la inflación incluso han tenido que buscar un segundo empleo. ¿No? Vamos a ver el siguiente cuadro para ver qué ha pasado con los ingresos de los limeños. Ahí está. ¿No? A ver, explícanos, tradúceme por favor estas subidas y bajadas porque me confundo. A ver. Mira, esta es la evolución de los ingresos de los limeños desde diciembre del 2019, cuando todavía no había pandemia, a diciembre del 2022. Y tradúceme también qué significa nominal y real. Así, la curvita azul son los ingresos nominales provenientes del trabajo. ¿Qué significa nominal? Significa simplemente el ingreso que tú recibes, pero no considera los efectos de los precios. Es decir, cuánto puedes tú comprar con ese ingreso. O sea, lo que en tu boleta, si tienes boleta porque eres formal, dice básico. Eso es lo que te ingresa, el dinero que tú obtienes. Lo que te llega. Lo que tú puedes comprar es lo que es el salario finalmente o el ingreso real, lo que llamamos real. Le descontamos el efecto de la inflación. Entonces, si nosotros vemos qué ocurrió con el nominal, el que no considera la inflación, vemos que sí hemos recuperado nuestro nivel de ingresos de antes de la pandemia, ¿no? Más o menos 1.800 soles en promedio para los limeños. Ese es el limeño, porque estamos hablando que en regiones es muchísimo más bajo. Es un poco más bajo, sí. O sea, y estamos hablando que más o menos en promedio el salario es de 1.800 y la canasta básica es más alta todavía. Está por ahí. Un poco menor, sí, pero digamos tampoco está muy lejos, ¿no? Y el real, y acá es donde hay que ver, mira, nos caímos muchísimo, pero con la inflación que se agudizó mucho en el año 2021... Claro, acá nos separamos. Que realmente la recuperación no es tal, ¿no? O sea, hay una pequeña subida, pero es muy pequeña. No hay una recuperación importante. A ver si lo entiendo bien. Más o menos, si supuestamente yo gano 1.800 soles, este es lo que yo recibo, esa es la plata que llega a mi cuenta o que me dan en mi mano, pero por la inflación, en verdad, mi sueldo real no pasa de los 1.500 soles. Así es. O sea, hay unos 300 soles ahí que se pierden. Claro, en comparación a lo que tú podías comprar en 2019, ahora puedes comprar 15% menos de lo que podrías haber comprado con esos 1.800 soles en el año 2019. Vamos al siguiente cuadro que también nos explica qué cosa exactamente. En el siguiente cuadro vamos a ver que si bien el empleo se ha recuperado, esto sí es a nivel nacional, el empleo se ha ido recuperando después de la pandemia, esto no se cumple para todos los grupos de la población.
Entonces, vemos el caso de los más jóvenes, todavía están más o menos 10% por detrás. 164.000 jóvenes de entre 14 y 24 años todavía se encuentran sin empleo y lo están buscando activamente. okay. ¿No? En el caso del tamaño de las empresas, vemos que aquí también hay una afectación al empleo de más o menos 390.000 trabajadores menos en las empresas más grandes, sobre todo. Eso quiere decir que si una empresa antes tenía más de 50 trabajadores, 100, 200, o sea, esas grandotas han tenido que contar con menos gente. Las han tenido que despedir, etc. Las han tenido o que despedir o... sí, pues, o han tenido menos proyectos, menos tipos de contrataciones, okay. ¿no? Algunos contratos se deben haber... Sí, por proyecto. Así es. Entonces, ahí el problema con esto en particular es que estas empresas tienden a ser más productivas, porque son las más grandes, y tienden a ofrecer empleos con mejores condiciones. Y ahí es donde estamos perdiendo más, y donde nos hemos recuperado más son en las empresas más pequeñas. ¿Y por sectores? Por sectores, dos sectores que aún no se han recuperado respecto a la pandemia: servicios y minería en términos de empleo. Minería en particular ha perdido más o menos 42% respecto a antes de la pandemia. Y aprovechando que estamos hablando de estos dos sectores y que el día de hoy y venimos en tiempos de conflicto, quisiera hacer un hincapié en qué está ocurriendo en el sur, que está en nuestro siguiente Miremos exactamente cuadro. El sur de nuestro país con el cuadro que nos ha preparado Paola para poder entender la realidad. Algo importante es entender la importancia del sur para nuestro país. 17% de la población económicamente activa, es decir, aquellos que o bien están buscando trabajo o ya lo tienen, está en el sur del país. Costa sur, Sierra Sur, la mayoría en la Sierra Sur. Okay. El 18% de nuestra producción a nivel nacional proviene del sur del país, ¿no? Ese es un dato importante, inversión minera, porque el Perú es un país que tiene muchos ingresos por minería. Así es, el Perú tiene muchos ingresos por minería y buena parte de los proyectos mineros están en el sur. Más del 50% de la inversión minera que hubo en el año 2022 se dio en el sur, y más del 50% de los proyectos que están pendientes para la inversión futura también están en el sur del país. Miremos aquí el detalle que es lo más triste, ¿no? Yo creo que de acá viene mucha inconformidad de tantas personas. ¿Y cómo no entenderlos? Así es. Entonces, el empleo informal urbano en el sur es también altísimo. Es de 72.8% en el caso de la costa, 77.2% en el caso de la sierra. Ahora, hay que decir que no está lejos del promedio nacional. El promedio nacional de informalidad en el país ha aumentado significativamente después de la pandemia. Estamos en 76%. Y en el caso del Cusco, una ciudad, una región turística por excelencia. Sí, yo creo que en general hay que hablar del turismo. Cusco es una ciudad emblema, ¿no?, para el caso del turismo. El turismo genera más o menos unos 4 millones de empleos directos e indirectos, ¿no? Y en ese caso vemos, por ejemplo, que en Cusco, que en 2019 entraban 4 millones de pasajeros, llegaban del extranjero, que son los que generan divisas, nos dejan dólares en el país. Y el año pasado, o sea, sin contar todavía las paralizaciones, solo entraron 2.5, algo así. Entonces, estamos todavía muy por detrás de la pandemia. Y este año la proyección, hay cancelaciones hasta abril. Y las cancelaciones hasta abril son bastante elevadas, no solo en Cusco, en todo el país, porque hay que tener en cuenta que las decisiones de los turistas son planificadas con meses de antelación. Entonces, tenemos ya desde ya que pensar cómo vamos a trabajar la promoción del turismo, por ejemplo, para el segundo semestre, el segundo trimestre y del segundo semestre del año, porque tenemos que hacer ver al Perú como un país seguro, pero no solo ver, sino tenemos que serlo, ¿no? Y ser un país Ojalá estable, con crecimiento sostenido para todos, porque no es justo que sean los ingresos de minería tan altos, hay canon, y sin embargo no se gestiona, no se ejecuta, y eso se traduce en informalidad, en hambre, en pobreza, en desnutrición. Insuficientes servicios básicos para la gente. Exactamente. Muchísimas gracias, Paola, como siempre, por estar.